Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Doctor. Buen día, doctor. Bien. Primero, van a disculpar por no haberles avisado oportunamente que iba a demorar en resolver una situación urgente que se me ha presentado. De todas maneras, estamos listos para iniciar la actividad. Continuaremos entonces. Habíamos iniciado la última clase el tema de estadística. Recordarán ustedes que habíamos indicado que en epidemiología, como trabajamos con poblaciones, necesitamos de las estadísticas. Es una de sus herramientas, la estadística. Ya habíamos visto entonces, ¿dónde está? Habíamos visto algunos resultados de artículos científicos que nos mostraban la utilidad de la estadística, ¿no? Y les había mencionado que para poder nosotros interpretar, analizar y aplicar los resultados de investigaciones científicas, debemos tener formación, conocimientos de estadística. Habíamos también definido la estadística y ahí sí habíamos resaltado que la estadística necesita de datos o de información para trabajar. Entonces, el dato o la información se constituye en el insumo básico, en la materia prima para la estadística. Pero estos datos, y acuérdense de esto muy bien, tienen que tener variabilidad. Variabilidad e incertidumbre. Si no, no puedes aplicar la estadística. Entonces, en este conjunto de datos hay variabilidad. Supongamos que se refiere a la edad. Entonces hay 15, 17, 58, 68. Hay un montón de datos y varía. Es decir, son diferentes. En este caso, por ejemplo, si fuera todo 1, 1, 1, 1, por ejemplo, número de corazones que tienen las personas. No hay variabilidad. Por lo tanto, acá no vas a poder aplicar estadística. La estadística la vas a poder aplicar en toda su dimensión y el análisis estadístico va a ser más rico, más exquisito, si se quiere, si tus datos son variables. Hay variabilidad en tus datos. Ustedes van a hacer ejercicios de estadística y van a necesitar 8 datos. Por lo tanto, sigan este consejo, que sus datos sean variables, que tengan variabilidad. Ya que tengan variabilidad. Por ejemplo, la edad. La edad, por ejemplo, entre los estudiantes universitarios de San Simón, por decirles, será muy variable. Habrá variabilidad ahí. Tendremos estudiantes de 16, 17 años como estudiantes de 60, 70 años, ¿no ve? Lo mismo, el peso también será variable. Habrá variabilidad en la variable peso. Habrá estudiantes que pesan 40 kilos, como habrá algunos que pesan más de 100. La talla será lo mismo, habrá estudiantes de 1,40 como otros de 1,90, ¿no? El ingreso económico también será variable, algunos tendrán un ingreso de 0, digamos, otros tendrán de 300, otros de 2,000, de 3,000, de 4,000, de 5,000. La distancia del domicilio a la universidad también podrá ser variable, ¿no? Otros vivirán a 1 cuadra, otros a 2 cuadras, otros a 1 kilómetro, otros a 10 kilómetros, otros vienen hasta de Punata, ¿no ve? Entonces, ese es uno de los requisitos para los datos con los cuales va a trabajar la estadística, la variabilidad. Y cuando ustedes escojan las variables, los datos con los cuales van a trabajar, escojan datos que sean variables.
Es decir, donde haya variabilidad. No escojan datos como, por ejemplo, número de dedos de la mano. Todos, casi todos, en el ámbito de normalidad, todos tendrán 10 dedos de la mano, ¿no ve? No creo que haya alguien que tenga 1, otro que tenga 2, otro que tenga 10, otro que tenga 15, otro que... No. Todos tienen 10. Y también la incertidumbre en el sentido que yo no sé cuál será el promedio de este conjunto de datos. No sé cuál será la mediana, no sé cuál será la desviación estándar, no sé cómo se comportan estos datos mientras no aplique la estadística. Mientras en este caso es fácil. ¿Cuánto es el promedio de este conjunto de datos que está con rojo? 10. ¿Cuánto es la mediana? 10. ¿Cuánto es el valor máximo? 10. El valor mínimo 10. Todo es 10. Entonces no necesito aplicar la estadística acá. Cuando los datos no tienen variabilidad, no hay incertidumbre, es decir, son constantes. ¿Para qué me sirve la estadística? Me ayuda pues en la toma de decisiones. Ustedes cuando sean profesionales todos los días van a tomar decisiones. ¿Cuántos paquetes de chispitas nutricionales ahora voy a pedir? Aplica pues la estadística. No, ¿cuánto será el número de personas anémicas que voy a tener al año? Ahora sí, personas con anemia para el año. ¿Qué hago? Aplicas la estadística, es decir, haces predicciones. Para eso te va a servir la estadística, para que tomes decisiones y para que puedas hacer predicciones. Y las predicciones sobre todo se lo utilizan en procesos de planificación. Vamos a construir un hospital. ¿Y de cuántas camas? Entonces tendrás que calcular cuánto de población tiene, de cuánto se enferma la población, cuántos de esos enfermos van a necesitar hospitalización, cuánto va a crecer la población. Por eso será tal vez que los hospitales quedan siempre chicos, ¿no? Porque no se hace un cálculo considerando la estadística. El dato, materia prima, insumo básico de la estadística, les decía, está compuesto por 3 elementos. Unidad de análisis, la persona de quien decimos algo, la variable, lo que va a variar, por eso me has dicho que sea variable, que tenga variabilidad, mientras más grande su variabilidad mejor, y el valor de la variable. Clasificación. Habíamos indicado que la estadística se clasifica en 2, y vamos a hacer sobre todo la estadística descriptiva. La estadística descriptiva, como su nombre lo dice, ¿qué hace? Describe el comportamiento de las variables. ¿Cómo se comporta la variable? Eso va a ser la estadística descriptiva. Por ejemplo, del peso y la talla, ¿qué puedo hacer con la variable peso y talla? Puedo calcular el promedio, puedo calcular la mediana, puedo calcular la moda, la desviación estándar, los percentiles, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo hacer tablas, puedo hacer gráficos, puedo hacer un montón de cosas de un conjunto de datos. ¿No? Un conjunto de datos relacionados con una sola variable. Ejemplo, peso. Como está acá. O de la talla. ¿Qué hago con el peso? Puedo calcular peso promedio de los 80,000 estudiantes. Peso promedio de los recién nacidos en Cochabamba, 40,000 recién nacidos. Puedo calcular la mediana, la moda, etc. Entonces, un solo número me puede servir para resumir el peso de los estudiantes de San Simón por sí. Puede ser promedio. Esa sería la estadística descriptiva univariada, una sola variable. ¿No? Una sola variable vas a agarrar. En nuestro caso vamos a agarrar 8 variables por si acaso. Estén pensando. Después también podemos hacer estadística bivariada o multivariada. Cuando hablamos de estadística bivariada, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando la asociación, como dice bi es 2, ¿no ve? 2. Entonces, la asociación entre 2 variables. Es decir, si una variable está influyendo en el comportamiento de la otra variable. Dicho de otro modo, se modifica una variable, la otra también se modifica. Y eso es muy útil en la práctica
clínica, en la práctica de la nutrición clínica. Porque si tú modificas una variable clínica, vas a modificar la otra variable también. Ejemplo, esto no vamos a poder modificar. Peso y talla. Porque aquí hay una relación, existe asociación entre peso y talla. Si ustedes se dan cuenta, cuanto la persona tiene más talla, es decir, crece, aumenta el peso. No, aumenta el peso. La persona aumenta la talla, aumenta el peso. Eso téngalo en cuenta. Entonces, la variable independiente será la talla y la variable dependiente será el peso. Así es esta relación. ¿No ve? Aumenta la talla y la variable dependiente aumenta también, porque el aumento de la talla significa crecimiento, aumento de células o aumento ¿cómo se llama? En el tamaño de la célula. Entonces, obviamente significa aumento de peso. Por eso los más grandes pesan más. Un enano de 1,40 pesará 40 kilos, 45. Pero una persona de 1,80 pesará 80, 90 kilos. Por eso explicamos, así se explica entonces por qué las personas grandes pesan más. Y de ahí incluso sale la relación que se establece en la fórmula del índice de masa corporal, ¿no ve? Pero no es al revés. No es al revés que aumentas de peso y creces. Sería lindo, ¿no ve? Aumentas de peso y creces. No, no es así. O bajas de peso y te encoges. Chato. Tampoco. Esta es la variable independiente. Esta se modifica y hace que se modifique esta. Talla, aumenta y aumenta el peso. Ahora también habrá otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el peso, peso y presión arterial. También hay esta relación. Pero esto cuando pasa un nivel. Por ejemplo, cuando las personas tienen un peso por encima de lo normal, es decir, las personas con sobrepeso y obesidad, su presión arterial aumenta. Las personas con sobrepeso y obesidad generalmente tienen presión alta, o lo que se llama, el nombre más conocido es este, ¿no? Hipertensión arterial. Es una relación que existe. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? El peso. En este caso, el peso es independiente. ¿Y cuál es la dependiente? La presión arterial elevada. Lo que significa que la variable puede ser en un contexto determinado dependiente y en otro contexto independiente. Entonces, ¿cuál es la utilidad de conocer esto? El paciente con obesidad, presión alta. No cometas el error, si no es urgencia, darle medicamento para bajarle la presión arterial elevada. Bájale el peso. Bájale el peso. Y si tú le bajas el peso, le vas a bajar la presión arterial elevada. Y miren cómo con esa intervención estarías resolviendo dos problemas. Estás resolviendo la hipertensión y estás resolviendo el sobrepeso. Entonces, esa es la utilidad de la estadística cuando te demuestra que dos o más variables están relacionadas. Entonces, tú intervienes en la variable independiente y modificas la variable dependiente. Ya, entonces, le estás haciendo pues doble beneficio al paciente. Le estás bajando el peso y le estás bajando la hipertensión arterial. Porque si tú te dedicas a trabajar solo esto, puede ser que resuelvas esto con medicamento, con dieta más tal vez, pero esto va a quedar, a no ser que hagas las dos de forma independiente, pero mejor resuelve esto y vas a resolver esto. Entonces, ¿qué estamos hablando de estadística bivariada? Porque estamos buscando relación entre dos variables, peso, talla o peso
y hipertensión arterial. O también podría ser multivariada, ¿no? Puedes buscar la asociación entre peso, presión arterial y, digamos, diabetes, digamos. También puedes buscar. Entonces, esa es la estadística. La estadística te da la relación, si existe o no, entre dos o más variables. Y no es como a veces pensamos, ¿no? Observamos y decimos, no, las mujeres son más estudiosas que los hombres. ¿Por qué? Porque has visto calificaciones y las mujeres tienen ahí buenas calificaciones. Haz estadística. En ciencia, en investigación, no te van a creer si no muestras estas relaciones aplicando herramientas estadísticas. Tiene que ser así. O también se puede hacer, ya yendo al ámbito un poco más complejo, a la estadística inferencial. Todo esto es entonces estadística descriptiva. Esto vamos a hacer como ejercicio. La estadística inferencial, que consiste ya en trabajar con muestras, es decir, partes de la población, muestras, y hacer predicciones o generalizaciones a las poblaciones. Es decir, sacar conclusiones de muestras para llevar esas conclusiones a la población de donde sacaste la muestra. Y hacemos esto nosotros. Todos los días hacemos probablemente. Tomamos muestras y después sacamos conclusiones. Ejemplo, esta mañana seguramente los que han tomado desayuno se han preparado su desayuno, ¿no ve? Y generalmente, ¿qué hacemos cuando preparamos el desayuno? Le ponemos lo que tenemos que poner, mezclamos bien, si es una taza, digamos, de leche, de avena, de lo que sea, mezclas bien. ¿Y qué haces? Lo primero que haces es, sacas una muestra, es decir, una cucharada, y pruebas. ¿No ve? Sacas una muestra y pruebas. La temperatura muy caliente. El sabor. La cantidad de azúcar que tiene o no tiene, no sé qué cosa. Pruebas. Y después de que pruebas, sacas conclusión. Está bien. Está mal. Le falta azúcar. Está muy caliente. Está muy soso. Está muy dulce. Esto nomás es la inferencia estadística, pero realizada de forma más científica, digamos. Lo mismo haces cuando preparas la sopa, ¿no ves? Preparas la sopa, le echas lo que tienes que echarlo, y cuando ya estás por concluir, bueno, algunos son muy expertos, no necesitan, sacas una cucharada y pruebas, le falta sal. ¿A ver? Eso es nomás inferencia. Tomas una muestra y sacas conclusión sobre la generalidad. En la vida cotidiana también, ¿no ve? Hay dichos incluso muy difundidos que son parte de esto. Todos los policías son corruptos. Pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Es que te encontraste con un policía de tránsito y te pidió dinero, ¿no ve? Esa sí la muestra. Te pidió dinero, ya. Si quieres que no te lleve a las oficinas, ya dame 200 pesos. Te pillaron borracho conduciendo un auto. Ya, evitarme problemas, le das 200. Tú también eres parte de la corrupción. Y después sacas la conclusión. Todos, es decir, la población, todos los policías son corruptos. ¿No ve? La muestra es ese policía que te pedí plata, pero tú has hecho ya la generalización, aunque no científicamente, y dices todos los policías son corruptos. O lo mismo sucede, ¿no? En la vida amorosa. En la vida amorosa te encuentras, consigues tu primera pareja, tu primer chico, el chico te engaña, y después llorando, todos los hombres son iguales, son unos infieles, ¿no? Otra vez, ¿qué has hecho? A partir de una muestra has sacado conclusiones que generalmente no están bien hechas, pero esa es la vida, así hacemos. Es una práctica que tenemos, ¿no? Todos los hombres son iguales, todos los hombres son infieles, todas las mujeres son así, todos los docentes son los cuales, todos los policías son corruptos, todos los policías son unos maleantes, perdón, los políticos. Y así es nuestra vida. Esa es la estadística inferencial. Trabajamos con muestras para sacar conclusiones respecto a una población. Veremos ahora las variables. Les daré la tarea. La tarea es que ustedes vayan buscando 8 variables. ¿Ya? 8 variables. Les dejo por ahí. Por lo pronto. 8. Después les explico y de qué tipo. ¿Qué es una variable? Una variable de forma general, vamos a decir, es algo que varía de persona a persona.
Ese algo, ¿qué puede ser? Ese algo, ¿qué puede ser? Puede ser una característica, una propiedad, una manifestación, un atributo. Es algo de forma general, pero que varía de persona a persona. Ya les había dicho algunos ejemplos. El peso. El peso es una característica que va a variar de persona a persona. Unos pesarán 40, 41, 50, 60, 80, 90. Eso es una variable. El color de los ojos, digamos, también va a variar. Habrá pues unos tonos que hasta desconocemos, unos tendrán celestes, otros tendrán marrones, otros negros, otros cafés, otros no sé qué cosa. Color de cabello, lo mismo. Hasta cabellos azules, morados, rosados he visto últimamente. ¿No? Entonces, si observas tú la realidad, observas tu entorno donde hay personas, vas a ver muchas cosas diferentes. Su presión arterial, lo mismo, tomas la presión, otros tendrán una presión determinada, otra, eso también va a variar. Glóbulos rojos, lo mismo, unos tendrán 5 millones, otros tendrán 4 millones, unos anémicos por ahí con 3 millones, otros que tienen exceso de hemoglobina y glóbulos rojos tendrán, digamos, 10 millones. Lo mismo pasará con los glóbulos blancos, unos que están con infección tendrán 15,000, 20,000, otros que están con algún problema relacionado con, digamos, con alguna enfermedad de la sangre estarán con sus 3,000, 4,000, otros estarán con 5,000, va a variar. Eso es la variable. Consumo de agua. Otros tomarán una taza, otros 2 tazas, otros 3 tazas, otros 10 tazas, o si vamos en litros, otros medio litro, otros 4 litros, 3 litros. Va a variar también. Actividad física. Otros harán básquet, otros harán fútbol, otros harán pesas, otros harán spinning. También variará. El tiempo que le dedican a la actividad física, otros le dedican media hora a la semana, otros irán todos los días 1 hora. Va a variar. El plato preferido, otros les gustará el chicharrón, otros les gustará el pique, otros el falso conejo y no sé qué. Eso es variable, lo que va a variar. Y como les había dicho, búsquense variables que tengan una amplia variabilidad. No variables que tengan poca variabilidad, porque estoy acostumbrado a ver, y no sé por qué, siempre digo, aunque lo digo de forma no con ganas de insultar, siempre queremos trabajar con comida. Siempre queremos hacer ejercicios con comida. ¿No ve? Y ahí ponemos una variable. Frecuencia de comidas. ¿Cuánto va a variar la frecuencia de comidas? No creo que varíe pues de 0 a 50. La mayoría va a decir 4, 5, 6, 3, 4, 5. ¿Dónde va a haber variación ahí? Casi nada. Busquen variables con amplia variabilidad. Hay tantas variables. Entonces, no quisiera ver en los ejercicios frecuencia de comidas. Frecuencia de comidas, entonces, la mayoría saludable va a poner 3, 4 y algunos pondrán 5, 6, listo. De 3 a 6 va a variar casi nada. No va a ser como el peso, por ejemplo, que puede haber personas con 40 kilos como personas con 100 kilos. Miren, la diferencia va a ser 60, 70, 80 kilos va a ser la diferencia. Mientras en frecuencia de comidas va a ser 2 o 3. Ya. Entonces, estuvimos aquí. Esa variabilidad que sea amplia. Sí, que sea amplia. Ahora, la variable, lo que va a variar, les decía, y es recomendable que sea amplio para hacer buenos ejercicios, puede asumir valores cuantitativos como por ejemplo peso, talla, ingreso económico, gasto en megas consumidos al día, no sé qué, o también podrían ser cualitativos, ¿no? Puede ser cualitativo también. Cualitativo en el sentido que no va a expresarse en números. Se va a expresar en cualidad, pero también necesitamos que varíe. Por ejemplo, plato típico boliviano preferido. Hay 20,000 platos. Va a variar, como les decía hace rato,
A algunos les gustará el chicharrón, el pique, el silpancho, el falso conejo, el asado en olla, las albóndigas y no sé qué cosas. Hay platos, ¿no? Chachos y no sé qué. Va a variar. Y ahí no estamos expresando el valor de la variable en número, porque la variable es cualitativa, pero necesitamos que haya variabilidad. Municipio donde naciste, lo mismo, puede variar. Otros habrán nacido en Cochabamba, otros en Sacaba, otros en Misque, otros en Aiquil, otros en Colcapiro, Tiquipay, Quillacollo, Vinto, va a variar también. Estado civil también va a variar. Habrán solteros, casados, vivos, divorciados, concubinos, arreglados y no sé qué cosas. Sexo también, aunque la variabilidad no va a ser mucho, masculino, femenino, ya, pero es lo que hay. Tipo de música preferida, lo mismo. Puede variar, va a variar también. A algunos les gustará la clásica, a algunos el rock, el reggaetón, la salsa y no sé qué cosas ahí, ¿no ve? Listo. País donde desea pasar sus próximas vacaciones también puede variar. Hay 194 países. A algunos les gustará ir a la Argentina, otros querrán ir a Chile, otros querrán ir a España, otros a Estados Unidos, otros querrán ir a Italia, otros querrán ir a un país africano, otros querrán ir a Japón, a China y no sé qué cosa. Entonces va a haber también variabilidad. Entonces la variable puede asumir valores en números o en cualidades, es decir, no en números. Y tiene que ser susceptible de ser medido. ¿Y qué es medir? Asignar valores. Y los valores, ya les había dicho, pueden ser números o pueden ser no números, cualidades. Entonces, tengan en cuenta eso, 8 variables. 8 variables que se expresen en términos cuantitativos y 8 que se expresen en términos, 8 en total entre cuantitativo y cualitativo. 4 en términos cuantitativos y 4 en términos cualitativos. Números sin números. Clasificación. ¿Cómo se clasifican las variables? Primero, según el número de valores o clases que adquiere la variable. Por ejemplo, sexo. ¿Cuántas clases tiene sexo? 2. ¿No ve? 2 clases tiene el sexo. Femenino, masculino. Hablando desde la perspectiva médica, ¿no ve? Biológica. Alguien me dirá, pero doctor, ¿y qué hacemos con los hermafroditas que tienen tanto sexo femenino como masculino? Ya podrás encontrar alguna vez, pero tal vez nunca. Pero si fuera ese el caso, también hay soluciones, ¿no? Le pones el sexo dominante. ¿Cuál predomina? Si te estás basando en la parte anatómica, entonces hay una persona que tiene aparato genital masculino y femenino, pero uno de los dos predomina, entonces le pones el que predomina. Entonces, para sexo, ya tiene 2 clases, por lo tanto, la variable será dicotómica. Entonces, acá, 2 clases, dicotómica. Tricotómica, 3 clases. Policotómica, varias clases. Multicotómica, muchas clases, incluso igual al número de personas que estás estudiando. Fácil, entonces, 2 clases. 3 clases. Poli, varias clases. Y multi, muchas clases, que incluso puede ser igual al número de observaciones. Vamos a explicar. Sexo, entonces, 2 clases. No se olviden, masculino, femenino. Otro ejemplo podría ser también vitalidad. La vitalidad, 2 clases. Vivo, muerto. No habrá pues medio muerto, medio vivo. Pero acostumbramos a hablar así, ¿no? Está medio muerto. No es que está medio muerto, está vivo. Pero no respira, doctor, solo hay latido del corazón. Ya, pues tiene signo vital. Y si tiene signo vital, está vivo, pues por eso se llama signo vital, porque tiene una manifestación de vida, aunque no esté respirando, pero su corazón está latiendo, en ese momento está vivo, no lo digas, está medio muerto, está vivo. Ahora, si no haces nada, evidentemente se va a morir. Otro ejemplo de variable dicotómica, el desempeño académico, aprobado o reprobado.
No hay pues, medio aprobado. Estoy medio aprobado, 50 tengo. Es que lo voy a charlar al doctor y voy a aprobar. Por eso digo que estoy medio aprobado. No, estás aprobado, listo. Y el doctor Ventura, aunque tenga 50.5, no te vas a regalar nota. No, no te vas a regalar nota. Así es que estás reprobado nomás. No hay aquí medios reprobado, a punto de aprobar, casi aprobado. No hay. Aquí es reprobado o aprobado. ¿Sí? Eso. Otro también podrá ser enfermo o sano. ¿Estás enfermo o estás sano? ¿No? Entonces hay muchas variables que tienen dos clases dicotómicas. Tricotómicas, 3 clases. Por ejemplo, dolor. El dolor generalmente lo manejamos en 3 categorías. Dolor leve, moderado, intenso. ¿No? 3 clases. El grado de desnutrición, lo mismo, leve, moderado, severo. Y así podrás encontrar varias variables que tienen 3 clases. Entonces hay que revisar, hay que investigar. Policotómicas, tienen más de 3, pero el número está determinado. De alguna forma conocemos que tienen varios. Por ejemplo, estado civil. Estado civil puede ser soltero, puede ser casado, viudo, divorciado, etcétera. Varias clases, pero diferencienlo de las multicotómicas. Las multicotómicas son las que tienen muchas clases e incluso dependiendo del aparato que utilizas para hacer la medición, puede darte tantas clases como tantas personas estás estudiando. En este momento hay ¿cuántos estudiantes en el curso? A ver, vamos a ver. Hay 24 estudiantes en este momento en el curso. Si yo les tomo ahorita muestras de sangre, a ustedes 24, y mido el número de glóbulos rojos, o sea, mando al laboratorio, estoy seguro que voy a encontrar 24 valores. 24 valores. Seguramente otros tienen 5.120.000. Otros tienen 4.180.000. Otros 7 millones. Estoy seguro que voy a encontrar 24 valores. Por eso dice, pueden adoptar tantas clases como número de observaciones. Lo mismo con el peso. Claro, si me traigo una balanza vieja como de esas que existen por ahí en los hospitales, puede haber coincidencias. Pero si me traigo una balanza fina que hasta me mida gramos o miligramos, estoy seguro que puedo encontrar, como son 24 estudiantes, 24 pesos, es decir, 24 valores. No, otros pesarán 40, 200, otro 40, 250, el otro 40, 260, el otro 40, y así podría ir encontrando varios valores, incluso parecidos en número al número de observaciones. 24 estudiantes, 24 valores. Puede haber una que otra coincidencia, pero como dice, puede adoptar tantas clases como número de valores. Esas son las multicotómicas. Veremos ahora según su naturaleza. Ahí viene la tarea. Que quede la tarea para el siguiente jueves. Van a seleccionar 4 variables cuantitativas, es decir, que sus números o sus valores se van a expresar en cantidades. Y 4 cualitativas, es decir, se van a expresar en caracteres no numéricos. Hasta ahí que quede claro. Y aquí les vamos a hacer algunos ejemplos. Las variables que se expresan en cantidades, es decir, son las cuantitativas, pueden ser de 2 tipos, las continuas y las discontinuas o discretas. ¿Cuáles son las continuas? Las continuas son las que admiten fracción, admiten decimales, esas son las continuas. Mientras que las discretas son las que no admiten fracción, no admiten decimal. Ejemplo de las variables continuas, la temperatura corporal. Hoy en día está de moda, ¿no? Al entrar a los supermercados, a las farmacias, a los bancos, pones ahí la palma de tu mano, la muñeca, etcétera, y te da el valor de tu temperatura. Y siempre, casi siempre está con decimal, ¿sí o no? 35.8, 37 puntos, siempre. Entonces, esa será una variable cuantitativa continua porque admite fracción. Admite fracción, que quede claro, admite fracción. No
temperatura corporal. Entonces podrás encontrar 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37. Listo. El peso lo mismo. El peso no siempre va a ser 60, 61, 62. No, podrá ser 60, 100, 60, 200, 60, 100, etcétera. La talla pasa lo mismo. Mientras que las variables discontinuas o discretas no admiten fracción. Por ejemplo, si le pregunto a una mamá cuántos hijos tiene, no va a decir tengo 4 hijos, punto 8. Si le preguntas a tu compañero cuántos hermanos tienes, 4,5. ¿Pero por qué 4,5? Es que el otro es mi medio hermano nomás. No, es entero. Es entero. Número de hijos, número de habitantes, número de latidos cardíacos. No puedes decir esta persona tiene 80.7 latidos cardíacos. No, es 80, 81 latidos. Número de hospitales, tampoco puedes decir si hay 80.5 hospitales. Si hay 80 nomás es. No se olvida. Y las cualitativas no admiten número, les decía. Y son nominales, solamente las que nombran sin distinción de más, menos. Y las ordinales que involucran más, menos, mayor, menor, mejor, peor. Se va a cortar esto en unos segundos. Lo voy a suspender la clase acá, pero no se olviden. 4 variables cuantitativas y 4 variables cualitativas por cada grupo. 8 variables entonces por cada grupo. Me los muestran y vamos a ver de analizar, revisar para que hagan el estudio estadístico. Buenos días, jóvenes. Nos vemos y otra vez disculpen por haber iniciado tarde. Estaba atendiendo una emergencia. Nos vemos el jueves. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, Hasta luego.